Las películas de Spider-Man sin Spider-Man de Sony están arruinando a Spider-Man. Muchos creen que todas las producciones de Sony relacionadas con Spider-Man deberían dejar de existir, pero son en realidad un problema para el personaje de Spider-Man. Bueno, eso depende de qué personajes estén usando, empezando por Venom. Este personaje fue quemado, completamente quemado, y utilizarlo en el MCU con el personaje del Spider-Man de Tom Holland solo funcionaría con el simbionte uniéndose al mismo Spider-Man, y no tanto con Eddie Brock. No es realmente un problema, pero no hay razones para enfrentar a estos dos. Pueden inventarse alguna razón, como que Spider-Man quiera detener a Venom por estar comiéndose a la gente, pero lo ideal sería que Venom quiera matar a Spider-Man. Es el odio de Eddie Brock y Venom hacia Spider-Man y Peter Parker lo que le da sentido a estos dos personajes. Esa es la esencia de su enemistad. Pero está difícil lograr eso, ya que la trilogía de Venom claramente nos está mostrando a un Venom antihéroe y un Eddie Brock bastante alejado de lo que es en los cómics. Por eso les digo que la mejor opción sería solamente dejar al simbionte y no a Eddie Brock. De hecho, fue la mejor decisión haber dejado ese pedazo de simbionte en la escena postcréditos de Spider-Man No Way Home, que esperemos que retomen esa historia en algún momento. Sea como sea, la trilogía de Venom no es un impedimento para que este crossover se dé, pero sí un obstáculo bastante grande, como ya les dije. Ahora, con los demás personajes, Kraven sería un problema también por el hecho de que el Kraven que veremos será un Kraven que no caza animales. Así que está muy difícil también un enfrentamiento entre estos dos, respetando la esencia de la enemistad entre estos personajes. Y al igual que pasa con Venom, es un obstáculo, ya que hay que ajustarse a lo que Sony ya ha establecido para poder encajarlo en el MCU, en el sentido de que hay que inventar una historia que junta a estos personajes y que no se sienta del todo forzado, y que tenga algo de similitud con el material original. El problema no es multiversal, ya que simplemente podrían optar por usar variantes y problema solucionado. Pero en el caso de usar al mismo Kraven, podría repetirse la misma fórmula que con Venom, de que Spider-Man esté queriendo detener a Kraven por estar asesinando a gente, por estar cazando criminales. En ambos casos me parece una muy mala idea, ya que me gustaría que este Spider-Man se aleje de ese vigilante que quiere atrapar a los villanos, y no son los villanos los que quieren atrapar al héroe. Me gustaría que Spider-Man se dedique más a salvar a las personas y no detener a los criminales. Y luego también tenemos Morbius, un personaje bastante secundario que no creo que sea tan importante, y en el caso de ser usado podría ser exactamente lo mismo, una variante, o que simplemente el mismo Morbius empiece a caer cada vez más en la locura, ya que tendría bastante sentido. Luego tenemos Madame Web. Esta película quizás es lo más defendible porque está repleta de personajes multiversales y secundarios, al igual que muchos otros proyectos que está realizando Sony, con personajes de Spider-Man. Y yo solo les pregunto, si Marvel tuviera todos los derechos de los personajes de Spider-Man sin interferencia de Sony, ¿Marvel Studios utilizaría a todos estos personajes? Yo la verdad que creo que no. En casos como Venom y Kraven creo que sí, pero como ya les dije, es cuestión de ajustarse para hacerlo funcionar o simplemente optar por usar variantes. Como lo están haciendo ahora con personajes de Netflix, que poco a poco se están integrando en el MCU a la manera del MCU, pero canonizando más o menos lo ya visto en las series de Netflix. Claro que hay una gran diferencia, y es que las series de Netflix al menos eran buenas, pero la cosa es que el crossover de Venom y Spider-Man está cada vez más cerca, por lo que cualquier cosa que haga Sony con sus personajes es completamente inofensivo, ya que es probable que si Marvel Studios quiera usar personajes de Spider-Man y utilizarlos bien, opte por utilizar personajes más conocidos, así que yo no veo el problema con que Sony haga todos estos proyectos de Spider-Man sin Spider-Man. Si de todas maneras son personajes que si no los utiliza Sony jamás hubieran sido utilizados y no le hacen ningún daño a nadie. De todas maneras, lo que no se puede negar es que los están utilizando realmente mal, lo cual es bastante triste por el potencial que muchos de estos personajes tienen.
Lo bueno es que Sony no tiene el poder al 100% y es cuestión de un buen fracaso en taquilla para que Sony se rinda finalmente, ya que al final lo único que quiere Sony es dinero y ya se están dando cuenta de que la única manera de hacer dinero es a través de Marvel Studios, como ha pasado con Spider-Man No Way Home y como el caso de los contratos de Andrew Garfield y Tobey Maguire que se negaron a firmar con Sony y tienen contratos solamente con Marvel Studios. Sony no pudo negar esto, ya que con estos dos actores tienen asegurado mucho dinero. Por lo tanto, Sony poco a poco va perdiendo el poder, pero de todas maneras el poco poder que tiene ahora yo lo consideraría bastante inofensivo. Y no hay nada de qué preocuparse teniendo en cuenta de que el universo de Spider-Man va cada vez para mejor. Solamente hace falta que películas como Spider-Man 4 de Tom Holland sean dirigidas por un buen director, y que las películas de Sony poco a poco vayan fracasando cada vez más, como en el caso de Morbius. Pero bueno, déjenme saber qué opinan ustedes.